Dicen que los funerales marcan el final de una historia, pero ¿y si en realidad son el comienzo de algo mucho más oscuro? Hay secretos que nunca deberían salir del ataúd. Bienvenido a un nuevo relato, donde la muerte no siempre es el descanso eterno. El eco de la campana. Me llamo Ana, y esta es la historia de lo que ocurrió en el funeral de mi abuela. Es un recuerdo que me sigue persiguiendo, uno que se afianza cada vez más en mi mente, especialmente durante las noches en que me siento más vulnerable. Quiero creer que fue una alucinación, un malentendido. Pero conforme los años han pasado, me he convencido de que lo que ocurrió aquella tarde de 2003 no fue ni un sueño ni una coincidencia. Todo comenzó cuando recibimos la noticia de que mi abuela había fallecido. Tenía 87 años, una mujer fuerte y de carácter firme. Su salud había empeorado en los últimos meses, y aunque estábamos preparados para su partida, no pude evitar sentirme devastada cuando recibí la llamada. Aún así, sabía que tenía que ser fuerte. Hacer arreglos para su funeral me ayudó a mantenerme ocupada y, en cierto modo, a sobrellevar el dolor. El cementerio en el que sería sepultada mi abuela se encontraba en las afueras de la ciudad. Era uno de esos lugares antiguos, con lápidas de piedra desgastadas por el tiempo y mausoleos familiares. Había visitado el lugar varias veces con mi abuela cuando era niña. Ella solía llevarme allí para contarme historias de nuestros antepasados. Jamás pensé que algún día regresaría para despedirme de ella. Llegó el día del funeral. Los rayos del sol apenas lograban atravesar las nubes densas y grises, creando un ambiente lúgubre y sombrío. La familia y amigos se reunieron alrededor del ataúd, cada uno sumido en sus pensamientos y en su dolor. Después de la ceremonia, caminamos en silencio hasta el nicho donde mi abuela sería colocada. Los trabajadores del cementerio comenzaron el proceso de asegurarlo y, finalmente, dieron el último adiós, colocando el ataúd en su sitio. Fue en ese momento cuando algo extraño ocurrió. Mientras los trabajadores terminaban de sellar el nicho, escuchamos una campanilla sonar. Al principio, fue un sonido débil, casi como un susurro, pero con cada segundo que pasaba, el sonido se hacía más fuerte y parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No había ninguna campanilla en el cementerio. Yo lo sabía bien, pues recordaba aquel lugar desde mi infancia, y jamás había visto alguna. Sin embargo, el sonido estaba allí, claro y persistente. Algunos de los presentes intercambiaron miradas nerviosas y escuché murmullos de confusión. Los trabajadores del cementerio se detuvieron y, aunque uno de ellos intentó restarle importancia al sonido, podía ver en sus ojos que él también estaba asustado. Uno de ellos se acercó al ataúd y, en voz baja, aseguró que no había nada allí que pudiera hacer ese sonido. Pero, entonces, el eco se volvió aún más intenso, como si la campanilla estuviera resonando desde el mismo ataúd de mi abuela. Mis piernas comenzaron a temblar y un escalofrío recorrió mi espalda. Mi madre, de pie a mi lado, se aferró a mi brazo con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel. El pánico era palpable entre los presentes, pero nadie se atrevía a moverse, como si estuviéramos todos atrapados en una especie de trance. La idea de que el sonido pudiera provenir del ataúd de mi abuela era aterradora y, aunque quise decir algo, mi voz se quedó atrapada en mi garganta. A mi alrededor, el mundo se volvió borroso, y la campanilla siguió sonando, cada vez más insistente, más clara. Nadie se atrevió a abrir el ataúd de nuevo. No había lógica en ello, pero algo en el ambiente nos decía que no debíamos hacerlo. Los trabajadores, visiblemente nerviosos, se apresuraron a sellar el nicho y asegurarse de que todo quedara cerrado, y luego nos pidieron a todos que nos alejáramos. El sonido cesó tan abruptamente como había comenzado. Por un momento, todo quedó en silencio absoluto, y solo se escuchaba el susurro del viento entre los árboles y el latido acelerado de mi corazón. Nadie dijo nada, y lentamente, las personas comenzaron a retirarse. Mi madre y yo fuimos de las últimas en salir, y mientras caminábamos de regreso hacia el coche, no pude evitar mirar hacia atrás una última vez.
El nicho de mi abuela parecía completamente normal y el cementerio, en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Esa noche, sin embargo, fue cuando comenzó la verdadera pesadilla. Al regresar a casa, intenté descansar, pero cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar el eco de la campanilla, resonando en mi mente, como si alguien estuviera tocándola justo al lado de mi cama. La casa estaba en silencio, pero el sonido de la campanilla era tan nítido que parecía real. Durante las siguientes semanas, el sonido continuó apareciendo. A veces era tan débil que apenas lograba escucharlo, y otras veces era tan fuerte que me despertaba en medio de la noche. Intenté buscar una explicación racional, pensando que quizá era algún tipo de trauma o alucinación. Pero entonces, un día, mi madre me confesó que ella también podía escuchar la campanilla. No le había contado nada porque no quería asustarla, pero su confesión confirmó mis temores, no era solo mi imaginación. Algo estaba ocurriendo. Empezamos a investigar, buscando información sobre el cementerio y sobre cualquier leyenda relacionada con campanas o sonidos extraños. Descubrimos que, en el pasado, algunas personas solían ser enterradas con pequeñas campanas atadas a los ataúdes. Era una antigua práctica para evitar que alguien fuera sepultado vivo. Pero, hasta donde sabíamos, eso no tenía relación con el funeral de mi abuela. La situación empeoró con el tiempo. No solo escuchábamos la campanilla, sino que también comenzamos a sentir una presencia, especialmente en la noche. Un frío inexplicable invadía las habitaciones y, en ocasiones, las luces parpadeaban sin razón aparente. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Me levanté y fui a revisar, pero no encontré a nadie. Sin embargo, el frío era tan intenso que mi aliento se hacía visible, como si estuviera en pleno invierno, aunque estábamos en pleno verano. Mi madre y yo decidimos volver al cementerio. Queríamos respuestas, o al menos, algún tipo de cierre. Al llegar, buscamos al encargado del lugar y le contamos lo que habíamos estado experimentando. Él nos miró con preocupación y nos confesó que no éramos las primeras personas en reportar sonidos extraños en esa área del cementerio. Nos dijo que, muchos años atrás, una joven había sido enterrada en el mismo nicho que ahora ocupaba mi abuela. Según él, la familia de la joven había asegurado escuchar una campanilla durante su entierro, pero cuando decidieron exhumar el cuerpo, no encontraron nada. De alguna manera, saber esto solo aumentó mi miedo. Regresamos a casa, sintiendo que la situación no tenía solución. Y, efectivamente, las cosas no mejoraron. El sonido de la campanilla se volvió algo cotidiano, como un recordatorio constante de que algo, o alguien, no había encontrado la paz. Intenté hablar con familiares cercanos, pero la mayoría pensaba que era solo una forma de expresar mi duelo. Los meses pasaron, y aunque la frecuencia del sonido disminuyó, nunca desapareció por completo. Mi madre y yo aprendimos a convivir con él, aceptando que no había mucho más que pudiéramos hacer. Algunas noches, todavía puedo escuchar la campanilla, y cuando cierro los ojos, es como si estuviera de nuevo en el cementerio, parada frente al nicho de mi abuela, escuchando ese eco persistente. A veces, me pregunto si debimos haber abierto el ataúd de nuevo, si acaso algo habría cambiado. Pero en el fondo, sé que hay preguntas que es mejor no responder, misterios que deben permanecer sellados. Lo que ocurrió aquel día en el cementerio me ha enseñado que el pasado a veces regresa, no con respuestas, sino con más preguntas, y con un eco que, aunque lejano, nunca se desvanece. El funeral de mi primo. Era el año 1995, una época que, para muchos, se siente tan lejana como si perteneciera a otro mundo. Para mí, sin embargo, ese año sigue presente en cada pesadilla que me despierta por las noches. Fue el año en que enterramos a mi primo en un pequeño cementerio en las afueras de Ciudad de Guatemala. Un lugar que, aunque distante de la ciudad y el ruido, parecía más apartado de la vida misma. El funeral había sido un evento sombrío. Mis padres y tíos lloraban en silencio, cada uno intentando procesar el dolor a su manera. Mi primo, apenas unos años mayor que yo, había sido una figura cercana en mi vida, más un hermano que un primo.
su muerte, inesperada y brutal, dejó un vacío que nadie parecía poder llenar. Los adultos hablaban en susurros, pero yo escuchaba fragmentos de conversaciones. Algunos decían que lo encontraron en la carretera, atropellado. Otros, que había muerto en un extraño accidente. Pero lo que todos sabían, y nadie quería decir en voz alta, era que su muerte no había sido un simple accidente. Algo oscuro lo había rodeado en sus últimos días. Después del entierro, algunos de los familiares decidieron quedarse para rezar por su alma. Era una costumbre común en la familia, las vigilias se extendían durante horas, a veces toda la noche. Mis padres, siendo de los más devotos, me pidieron que me quedara con ellos. A regañadientes acepté. No quería estar allí, en ese cementerio que me parecía más frío que cualquier lugar que hubiera conocido antes. Cuando la oscuridad comenzó a caer sobre las tumbas, una niebla espesa cubrió el lugar. El aire se volvió más denso, casi como si fuera difícil de respirar. Mientras caminábamos entre las tumbas para encontrar un sitio adecuado para rezar, me di cuenta de que estábamos solos. El cementerio, que durante el día había estado lleno de familiares y amigos, ahora parecía desolado, como si el propio tiempo hubiera decidido abandonarlo. Recuerdo claramente el sonido de nuestros pasos sobre la tierra húmeda, el crujir de las hojas secas bajo nuestros pies. Las lápidas se alzaban alrededor nuestro como sombras silenciosas, cada una contando su propia historia de muerte y olvido. Fue entonces, en medio de esa atmósfera cargada, cuando vi algo que me hizo detenerme. Entre las lápidas, a unos metros de donde estábamos, vi a una niña. Estaba sentada junto a una tumba, vestida con un vestido blanco, descalza, con el cabello oscuro cayendo sobre sus hombros. Su figura era tan nítida que, por un momento, pensé que quizá era hija de alguno de los cuidadores del cementerio. Pero algo en ella no estaba bien. La forma en que estaba sentada, tan inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, me provocó un escalofrío. Me acerqué, intentando hacer contacto visual, pero antes de que pudiera acercarme más, desapareció. No se desvaneció lentamente, como se esperaría de una sombra o una ilusión, sino que simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Sentí que mi estómago se revolvía, pero decidí no decir nada a mis padres. Tal vez había sido solo mi imaginación, un truco de la luz o el resultado del cansancio acumulado. Quería creer eso. La noche continuó, con mis padres y los demás rezando en voz baja, pero mi mente no podía alejarse de lo que había visto. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la niña volvía a aparecer en mi mente, como un eco persistente que no se disipaba. Un rato después, una de las ancianas del grupo, una mujer que vivía en las cercanías del cementerio, se nos acercó. Sus ojos, pequeños y oscuros, me miraron fijamente, como si supiera lo que había visto. Sin siquiera preguntarle, me dijo en voz baja: esa niña murió hace muchos años. No es la primera vez que alguien la ve. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Las palabras de la anciana pesaron en el aire como una sentencia. De repente, el frío del lugar se volvió más tangible, y el viento que antes susurraba entre los árboles ahora parecía traer consigo voces lejanas. Nadie dijo nada más, pero en ese momento supe que algo no estaba bien en ese cementerio. Los días que siguieron al funeral fueron extraños. La tristeza por la pérdida de mi primo era constante, pero había algo más que me inquietaba. El rostro de la niña seguía apareciendo en mi mente, y a pesar de mis intentos por olvidarla, no podía sacudirme la sensación de que había algo más detrás de su aparición. Una tarde, mi madre mencionó que algunos miembros de la familia planeaban regresar al cementerio para rezar de nuevo. Esta vez, no me pidieron que fuera, pero por alguna razón que no entendía del todo, sentí la necesidad de volver. Algo dentro de mí me empujaba a regresar a ese lugar. Cuando llegamos, el cementerio estaba igual de silencioso que la primera vez, pero ahora el ambiente parecía aún más pesado. Mientras los demás comenzaban a rezar, decidí alejarme un poco, caminar entre las tumbas. Me dije a mí mismo que solo quería despejar mi mente, pero en el fondo sabía que estaba buscando algo, o a alguien. Fue entonces cuando la vi de nuevo. La misma niña,
con su vestido blanco, sentada junto a la misma lápida. Esta vez, estaba más cerca. Podía ver con mayor claridad su rostro, pálido y serio. Sus ojos, oscuros y vacíos, me miraron directamente, como si me estuviera esperando. No huí. Algo en su mirada me mantenía anclado en el lugar, como si sus ojos contuvieran una verdad que necesitaba descubrir. Di un paso hacia adelante, y en ese momento sentí un cambio en el aire. El viento se detuvo, y el sonido de las oraciones de mis familiares se desvaneció. Era como si el mundo alrededor de nosotros se hubiera detenido, dejando solo a la niña y a mí en ese espacio suspendido. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja, aunque sabía que no obtendría respuesta. Ella no dijo nada, pero se levantó lentamente, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre la tierra. Sin embargo, cuando avanzó un paso, noté algo extraño, sus pies no tocaban realmente el suelo. Flotaba a unos centímetros por encima de la tierra, moviéndose con una ligereza que no era natural. Mi cuerpo entero se tensó. Quise correr, pero algo me impedía moverme. En ese instante, la niña levantó una mano, apuntando hacia la lápida junto a la cual había estado sentada. Fue entonces cuando lo vi. El nombre en la lápida era apenas visible por el musgo y el tiempo, pero logré distinguir las letras: María, 1989. De pronto, todo encajó. La anciana del cementerio había mencionado que la niña había muerto hacía años. 1989, María. La niña no era una aparición sin sentido, había una historia detrás de su muerte, una historia que el tiempo había intentado enterrar, pero que su espíritu se negaba a dejar atrás. Unos segundos después, la niña desapareció de nuevo. Esta vez, no fue un alivio, sino una sensación de pérdida. Sentí que me había mostrado algo, que me había confiado un fragmento de su historia, y ahora estaba solo para procesarlo. Esa noche, volví a casa con una sensación extraña, como si estuviera cargando con algo que no me pertenecía. Durante los días siguientes, investigué sobre el cementerio, sobre la posible historia de esa niña, pero no encontré mucho. La mayoría de los registros eran vagos, y nadie parecía recordar claramente lo que había sucedido en 1989. Era como si la historia de María hubiera sido borrada, como si nadie quisiera recordarla. A pesar de eso, no podía dejar de pensar en ella. En su mirada. En el hecho de que su espíritu seguía vagando por el cementerio, esperando a que alguien la viera, a que alguien escuchara su historia. No volví a ese cementerio, pero su imagen me sigue atormentando. A veces, en las noches más silenciosas, cuando el viento golpea contra las ventanas de mi casa, puedo jurar que escucho su voz, llamándome, pidiéndome que regrese. Y aunque sé que jamás debería volver, una parte de mí sigue tentada a hacerlo, como si el destino me estuviera empujando hacia ese lugar una vez más. El funeral de mi primo fue solo el comienzo de algo mucho más oscuro, algo que no he podido dejar atrás. La muerte de María y su presencia en el cementerio siguen siendo un enigma que me persigue, una sombra que nunca se desvanece. A veces, me pregunto si alguna vez podré liberarme de ese recuerdo, de ese encuentro. Y otras veces, temo que nunca podré hacerlo.